Saludos, queridos telespectadores, de nuevo con la información comarcal que llega hasta nuestra redacción, pero vamos a ofrecerle en esta ocasión una entrevista con el director del centro coordinador del Centro Comarcal de Salud de Mula, que como todos ustedes saben, pues desde aquí se lleva la gestión sanitaria de Mula, los municipios de Mula, Campos del Río, Albudete, Pliego y las pedanías de Mula. Javier Corbalán, hemos pasado ya un mes y algo, ya vamos para el mes y medio de este confinamiento, aunque la enfermedad viene de anterior, pero ¿cómo lo está viendo? Pues ahora mismo estamos algo mejor de lo que estábamos. Tenemos bastante menos casos, hay una incidencia de la enfermedad bastante menor, todavía seguimos viendo algo, pero vamos mejor. El problema está en que haya una relajación excesiva y tengamos un rebrote o un repunte del proceso que entra dentro de lo posible. Entra dentro de lo que puede ocurrir si nos relajamos en exceso. Entonces tenemos que seguir manteniendo las medidas de confinamiento, que son las más importantes hasta ahora y que tan buen resultado nos están dando. Sí, cierto, porque hemos llegado a tener 11 afectados en Mula, por ejemplo, un afectado en Pliego y otro en Albudete, pero que en las últimas cifras dadas por la Consejería de Salud ya nos decían que de esos 11 en Mula, 9 habían sido dados de alta y que los 2 que habían tanto en Pliego como en Albudete también habían sido dados de alta. Todos los días se están dando altas a pacientes y a contactos de estos pacientes y la incidencia de nuevos casos es mínima. No se da. Nosotros simplemente por precaución, cualquier patología, cualquier sintomatología, mejor dicho, de tipo respiratorio puede ser una posible infección por COVID. Entonces nosotros lo aislamos y tomamos medidas como posibles casos. No podemos hablar de casos reales hasta que no tenemos la confirmación. Claro. La confirmación mediante PCR. Entonces cada día aparece algún caso, algún posible caso, pero cada vez menos. Cada vez una patología, no tenemos que olvidar tampoco la patología prevalente y la patología que tenemos todos los días. Y aquí tenemos muchos pacientes que son pacientes conocidos de antes y que lo que tienen, pues, por ejemplo, es una exacerbación de su patología previa y que no tiene nada que ver con la infección por COVID. Entonces, esa también se está discriminando en ese sentido y cada día aparecen menos infecciones por el virus y menos casos nuevos. Pero eso no quiere decir que el virus haya desaparecido y no quiere decir que el proceso pandémico haya desaparecido. Lo estamos controlando, o se está controlando. Pero en el momento que hay una relajación excesiva, vuelvo a decirlo y voy a ser muy insistente en esto, en el momento que hay una relajación excesiva, en cuanto a las medidas de confinamiento, corremos el peligro de tener un nuevo rebrote del proceso. Entonces, lo único que se ha demostrado totalmente eficaz es las medidas de confinamiento. Y en eso tenemos que estar muy concienciados. Que no tenemos que relajarnos, porque en el momento que nos relajemos, el virus está ahí. Se ha notado, desde que estamos confinados en nuestros domicilios, se ha notado a la baja la incidencia, y bastante. Claro que se ha notado, es que es lo único que podemos hacer con absoluta garantía, es el confinamiento, el evitar el contacto con otras personas, el evitar el contagiarnos o el contagiar. Entonces, las medidas sanitarias junto con la actitud de las personas, de los ciudadanos, que en este municipio está siendo ejemplar, ha sido ejemplar y espero que siga siéndolo.
Entre todos estamos conteniendo esto, y aquí en esta región, en esta zona, bastante bien. Es cierto, porque llegará tarde una vacuna, llegará tarde un medio para poder... Pues la vacuna, yo creo que antes de final de año no va a estar. Ojalá la tengamos cuanto antes, pero yo creo que antes de final de año no va a estar. En el momento que tengamos la vacuna, indudablemente es cuando podremos aumentar la inmunidad colectiva y cuando podemos intentar por lo menos proteger a las personas mucho más vulnerables. Sí. Bien, ¿y cómo estáis vosotros, los sanitarios, aquí en Mula y en la comarca? Nosotros estamos demasiado bien para como podíamos estar. Independientemente de todo, nosotros estamos en las trincheras, estamos en primera línea y es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer. Es nuestra profesión y es lo que tenemos que hacer. Estamos bien, hay algunos casos, por ejemplo, aquí en el centro de salud hoy una doctora no ha venido porque yo le dije que se quedara en su casa, porque el marido trabaja en la UCI de Santa Lucía y por este lote de mascarillas defectuosas que hemos tenido, posiblemente haya un contagio. Entonces hasta el jueves que le van a hacer la PCR, hasta que no sepamos el resultado de esa prueba, la doctora no va a venir, porque es una medida de protección, de precaución también, para evitar contagiarnos nosotros y tener un problema serio en el centro de salud. Entonces estamos asumiendo su trabajo entre todos los demás y ella está en su casa haciendo teleconsulta. Además que aunque veáis a cualquier paciente, a cualquier ciudadano con un poquito de fiebre, aunque no vaya a ser, no es que tenga el COVID, me refiero, sin embargo ya ponéis los... Nosotros aquí tenemos un circuito de patología respiratoria, bueno, dos, uno para adultos y otro para niños. Cualquier persona que llega con una sintomatología respiratoria, hay un médico equipado con todas las medidas de protección que lo valora. Los demás estamos aquí, hacemos consulta presencial en aquellos casos que no nos queda más remedio, y cuando no, pues hacemos consultas telefónicas. Pero las personas que nos llegan a nosotros ya sabemos que no es una patología respiratoria. La patología que puede ser una posible infección por COVID la va a ver una persona que está en una consulta específica de patología respiratoria. Aparte, aquí hay una sala de aislamiento en el caso de que nos llegue un COVID, un caso agudo de COVID. Sala que desde hace, yo creo que hemos utilizado una sola vez. Desde entonces no se ha vuelto a utilizar. Por suerte. Con esto quiero decir que la mayor parte de los médicos, cuando vemos un enfermo, estamos viendo un enfermo que posiblemente o no es susceptible de estar infectado. El enfermo que sospechamos o que por sospecha puede tener una patología que puede ser infecciosa de COVID, va a ir directamente a la consulta respiratoria. Allí se hace un triaje y de allí pues se le dan las indicaciones, y el médico que le atiende lleva toda la protección necesaria para esa consulta. Entonces, ¿cuáles son los síntomas, ahora mismo que nos están viendo los ciudadanos de la comarca? ¿Cuáles son los síntomas en los cuales debemos de, si no preocuparnos, por lo menos llamar al médico? El síntoma más frecuente en todas las series estadísticas que se han publicado es la fiebre. Aquí en Murcia es la fiebre. Y luego síntomas de tipo respiratorio, síntomas de un proceso respiratorio agudo, normal y de los de siempre, acompañado de fiebre. Eso junto con la sintomatología de malestar general, decaimiento, afectación del estado general, pues te hace sospechar que pueda ser una infección por este virus.
Cualquier patología respiratoria, cualquier cuadro, cualquier proceso respiratorio agudo puede ser una infección por COVID. Lo que pasa es que el médico de familia conoce a sus enfermos. Y entonces, cuando tú tienes un paciente que sabes que es un asmático o un bronquítico crónico y el cuadro clínico pues te apunta a una exacerbación normal de su proceso habitual, pues ya estás descartando mucho. La confirmación de un posible COVID, ¿cómo la vamos a tener? Con una PCR, con una prueba que nos va a detectar la carga viral. ¿Eso a quién se le hace? Pues a personas que se puede sospechar que tienen síntomas, se sospecha que pueden tenerlo, pero habitualmente en la consulta se suele discriminar eso. Y por eso hay la consulta respiratoria. Por eso hay un triaje que el enfermo lo valora un médico perfectamente equipado y le pone el tratamiento adecuado o lo cita como posible COVID. Luego pasa a su médico de cabecera y desde ahí, junto con enfermería, se hacen llamadas diarias para ver cómo está, cómo no está, para preguntarle por si tiene fiebre, por qué el aumento de fiebre, si come bien, si duerme bien, si tiene tos, si la tos ha ido en aumento, si la tos no aumenta, si cómo es la diuresis, prácticamente todos los días se está preguntando al enfermo por su salud, por su estado general. Y a partir de ahí se va haciendo un seguimiento constante de este enfermo. ¿Hay algún tipo de medicación para contrarrestar? No, la medicación, como cualquier enfermedad vírica, en el 90% de las personas, es solamente antitérmicos y analgésicos, tipo paracetamol. En personas ingresadas que tienen una patología más prevalente, más alta, pues se puede utilizar algún tipo de medicación, algún tipo de antivírico, pero ya es una medicación hospitalaria. O sea que inmediatamente ya lo trasladéis al hospital, que allí es donde lo realizan. En los enfermos, sobre todo los enfermos mayores que tienen ¿cómo diría yo? Un mayor riesgo y que tienen sobre todo una afectación respiratoria, un compromiso respiratorio, pueden haber desarrollado una neumonía por el parásito, por el virus. Estos enfermos se hospitalizan y ya en el hospital se les pone un tratamiento adecuado a lo que necesitan. Pero aquí el 90% de la gente, de los pacientes que están en su domicilio, el tratamiento es antitérmicos y analgésicos tipo paracetamol. Si los ciudadanos continuamos con el confinamiento y respetando las normas establecidas, ¿lo ves con más o menos con esperanza el futuro? Sí, con bastante esperanza. Esto se va a terminar seguro. El problema, yo creo que esto es a corto plazo. Yo soy muy optimista. El problema está en lo que ya he dicho antes y lo vuelvo a repetir, en que nos relajemos en exceso y volvamos a tener un repunte porque las medidas de aislamiento se relajen demasiado. Pero si no, la evolución está siendo muy buena, muy buena. Yo soy muy optimista en cuanto a las perspectivas, siempre que sigamos manteniendo las medidas de confinamiento adecuadas. Y lo están viendo la población de Mula y de la comarca lo están viendo. Yo lo estoy viendo, la población de Mula lo está haciendo muy bien. Lo que les pido es que no se relajen, que por favor no se relajen, porque esto todavía no ha terminado. Pero hasta ahora lo están haciendo muy bien. ¿Qué siente un sanitario, un médico, cuando tiene esa respuesta de los ciudadanos de a pie todas las tardes, dando ánimos, dándole esperanza y sabiendo de que tiene a la población en general ahí? Bueno, pues es muy importante el que la población esté con nosotros, eso es muy importante siempre. Y ahora pues también, ¿qué sentimos? Pues hombre, nos sentimos
reforzados en nuestra actitud. A fin de cuentas, nosotros solamente estamos cumpliendo con nuestro deber. Es nuestro trabajo, es nuestra obligación. No estamos haciendo nada del otro mundo. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que un médico se ha formado y su vocación, lo que le implica es hacer estas cosas. Cuando es necesario, pues se remanga y hace lo que tiene que hacer. Si eso te lo agradecen, pues miel sobre hojuelas, como dicen en mi curso. Sí, pero que va a haber un antes y un después, porque yo veo en la ciudadanía que vuestro trabajo, los sanitarios, están, bueno, en el primer escalafón actualmente de prestigio en la sociedad. Pues ojalá tenga razón José Luis y haya un antes y un después, porque también en cierto modo lo necesitábamos. También hemos pasado una época en que los sanitarios estábamos no tan bien vistos como deberíamos. Es cierto. Javier, muchísimas gracias. Esperemos que evolucione bien la cosa. A vuestra entera disposición, y yo estoy convencido de que esto va a evolucionar. Y como decía, que se quede todo el mundo en casa y que cumpla con la normativa. Eso es lo más importante. El confinamiento y el aislamiento de las personas es lo más importante y es lo único que podemos hacer con garantías de éxito. Entonces, por favor, eso es lo más importante que podemos hacer. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros.